¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Hemos construido una larga historia y tenemos el privilegio de ir a esa línea del tiempo. Disfrutemos ahora de un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Hay algún pueblo que hable arameo, el idioma que hablaba Jesús? Esta pregunta nos la hace el señor Moisés Araya, que nos envió un fax de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Algunas personas que visitan Tierra Santa creen que ahí aún se hablan las mismas lenguas que hablaban los habitantes de estas tierras cuando vivió Jesucristo. Pero esto no es así. Hoy en día en Israel se habla principalmente hebreo, que es la lengua oficial del moderno Estado de Israel. Pero hace 2000 años, en ese territorio se hablaban varias lenguas antiguas. Se cree que nuestro Señor Jesucristo corrientemente hablaba arameo. En esta lengua le predicaba a la gente del pueblo. Hoy en día todavía hay algunas aldeas aisladas en donde se hablan diferentes dialectos de arameo. Uno de estos lugares es una aldea cristiana llamada Maaloula, que se encuentra al noroeste de Damasco en Siria. Ahí la gente aún habla entre ella en arameo, pero ya no saben cómo se escribe esta lengua. También se habla arameo, por ejemplo, en algunas aldeas remotas de Irak, Irán y Turquía, entre otros países. Volviendo a nuestro Señor Jesucristo, le diremos que Él también hablaba en hebreo antiguo, por ejemplo, cuando predicaba en el templo, ya que el hebreo era el idioma que usaban los doctores de la ley. Pero el hebreo y el arameo no eran las únicas lenguas que se hablaban en donde vivió nuestro Señor Jesucristo. También se hablaban el griego y el latín. Este último era el idioma oficial del Imperio Romano. Esto lo podemos comprobar en los Evangelios, donde se dice que Pilatos ordenó clavar un letrero sobre la cruz que estaba escrito en hebreo, griego y latín. Están escuchando y disfrutando un programa del recuerdo. La señora Raquel Hidalgo Gamboa, que nos envía un correo electrónico de Pérez Celedón, Costa Rica, nos dice lo siguiente. Quisiera saber cómo se hace la masa para hacer fideos o macarrones. Oigamos la respuesta. Para hacer espaguetis se necesita una máquina especial. En forma casera, lo que se puede hacer son fettuccinis, que tienen forma de cinta, es decir, que son anchos y aplastados. La harina más apropiada es la harina de semolina, que se puede conseguir en las panaderías. Esta harina hace que la pasta tenga mejor textura. Si no se puede conseguir harina de semolina, se puede usar harina corriente. Para preparar la pasta se necesitan 500 gramos de harina, o sea medio kilo, 5 huevos, 2 cucharadas de aceite, preferiblemente aceite de oliva, y media cucharadita de sal. Si desea hacer más cantidad, por cada 100 gramos de harina debe agregar un huevo. Para preparar la pasta, pase la harina por un colador fino para que quede bien suelta. Forme con la harina una montañita sobre una mesa o una tabla para amasar. Hágale un hueco en el centro, como formando un cráter. Eche ahí los huevos, el aceite y la sal. Trate de revolver los huevos, el aceite y la sal dentro del hueco. Luego, poco a poco empiece a unir la harina desde afuera para adentro. Si los huevos son muy grandes, a veces hay que agregar otro poquito de harina. Cuando todos los ingredientes estén mezclados, amase la pasta por lo menos durante un cuarto de hora, hasta que quede bien pareja, elástica y brillante. Déjela reposar durante 1 hora. Sobre la mesa,
o la tabla de amasar, rociada con suficiente harina, estírela con un rodillo o con una botella vacía. Cuesta un poquito porque es una pasta muy seca. Una vez que esté bien delgadita, lo más que se pueda, rocíela con más harina por encima y enróllela como quien enrolla un papel. Córtela con un cuchillo filoso del ancho que desee. Generalmente se le da 1 centímetro de ancho. Cuando toda la pasta está cortada, se deshacen los rollitos y ya están listos los macarrones para cocinarlos en agua hirviendo con sal. El señor Reinaldo Padilla, que nos envía un correo electrónico desde San Salvador, El Salvador, nos pregunta lo siguiente: ¿es dañina la miel de abeja para los diabéticos? Oigamos la respuesta. A un diabético no le conviene comer miel de abeja, porque la miel de abeja viene a ser igual que el azúcar. La miel de abeja contiene carbohidratos y, como cualquier alimento que contenga carbohidratos, sube los niveles de azúcar en la sangre. De manera que, así como a un diabético se le restringe o limita el consumo de azúcar, también se le restringe el consumo de miel. Conviene saber que para mantener la diabetes controlada, es importante que el paciente se ajuste a un plan de alimentación. El plan de alimentación generalmente se lo hace el médico o un nutricionista a cada paciente. En este plan se le indica a la persona lo que puede comer en cada uno de los tiempos de comida. El plan busca que la persona coma saludablemente. Se trata de comer con medida a ciertas horas del día. Seguir el plan de alimentación y el tratamiento indicado sirve para que los pacientes con diabetes mantengan los niveles adecuados de azúcar en la sangre, evitando que suba o baje demasiado. Una persona con diabetes podría comerse 1 o 2 cucharadas de miel en alguno de los tiempos de comida, siempre y cuando tome en cuenta las calorías que tiene la miel y no se exceda en lo que le tienen permitido comer. Y debe tener en cuenta que desde el punto de vista de nutrición, es mejor comerse, por ejemplo, una porción de fruta, que contienen vitaminas, minerales y fibra, que quitar la fruta solo para poder comerse 2 cucharadas de miel. El señor Carlos Enrique Escobar, que nos escribe desde Chalatenango, El Salvador, nos dice lo siguiente: quiero que por favor me digan si las aguas negras que produce toda la ciudad de Venecia van a caer a los canales que le sirven de calles. Escuchemos la respuesta. Venecia es una ciudad muy famosa de Italia. Se conoce como la ciudad de los canales. Está construida sobre unas 120 islas, y entre estas islas hay canales que se usan en vez de calles. Para moverse de un lugar a otro, la gente usa botes en vez de automóviles, taxis y camiones. Y mucha gente, sobre todo turistas, circulan en góndolas que son unas lanchas alargadas típicas de Venecia. Venecia fue construida hace varios siglos. Antes no había tanta gente ni preocupación por el ambiente. Las aguas negras se desaguaban a algunos de los canales y esto no representaba ningún problema. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación ha cambiado. En la actualidad, en Venecia hay miles de personas. Esto hace que la contaminación de las aguas sea un problema para las autoridades de la ciudad. Sin embargo, ahora Venecia cuenta con barrios y zonas residenciales que tienen modernos sistemas de alcantarillado y de desagüe. Pero hay otras zonas donde las aguas negras siguen desaguando en los canales. Una de las soluciones que han encontrado las autoridades de salud de Venecia es colocar equipos especiales para tratar el agua y purificarla. Para esto han tenido que construir diques y drenar completamente algunos de los canales. Pero a pesar de los esfuerzos, todavía la contaminación sigue siendo un problema en algunos lugares de la ciudad. Está escuchando un programa del recuerdo. Quisiera saber quién le puso el nombre de Comemaíz al pájaro
si lo que menos hace es comer maíz? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos llamó por teléfono desde Costa Rica. Oigamos la respuesta. Hay un pajarito que los científicos llaman Zonotrichia capensis. En Costa Rica se le conoce como comemaíz. Según dicen, se le llama así por la costumbre que tiene de tronchar las matitas de maíz cuando comienzan a desarrollarse. Sin embargo, no sabemos quién fue la primera persona que lo llamó así. Por lo general, es difícil saber quién ha puesto los nombres a los animales y las cosas, porque estos vienen de mucho tiempo atrás. Y este es el caso del comemaíz. En el pasado había mucho campo y a menudo la gente sembraba milpas, aunque fueran pequeñas, cerca de sus casas. Probablemente alguien vio a estos pajaritos cuando mordisqueaban las matitas de maíz y se le ocurrió ponerle así. Luego las demás personas le siguieron llamando comemaíz. Vamos a contarle que este pajarito es muy común en muchos países de nuestro continente. Se encuentra desde el sur de México hasta el extremo sur de Sudamérica. Sin embargo, en los otros países se le conoce con otros nombres. Se le llama, por ejemplo, chingolo, pirriz, cachilo y copetón, entre otros nombres. El comemaíz es muy confiado y a menudo llega hasta la puerta de las casas. Anda en el suelo brincando de un lado a otro y generalmente se alimenta de semillas pequeñas y de insectos, aunque también come lombrices. El señor Juan Alberto Reyes Telles, que nos llamó por teléfono desde Upala, Costa Rica, nos preguntó lo siguiente: ¿qué cantidad de avena se consume en el mundo por año y cuánto nos beneficia? Oigamos la respuesta. Lamentablemente no tenemos datos sobre el consumo mundial de avena, pero le diremos que actualmente la avena ocupa el lugar número 5 en la producción de cereales. Esto indica que la avena se consume mucho a nivel mundial. Entre los mayores productores de avena están Rusia, Canadá, Australia y Finlandia, entre otros. La avena se consume desde hace miles de años. Es un alimento barato y muy completo, que se utiliza no solo como alimento para las personas, sino también para el ganado, principalmente para los caballos. La avena es rica en fósforo, calcio, magnesio, hierro y grasas. Además contiene vitaminas del complejo B, que son muy importantes para las personas que se encuentran abatidas, sin fuerzas, sin ilusión o muy preocupadas. Es muy buena para combatir la debilidad, ya que da energía por mucho tiempo. También proporciona fibra, que ayuda a evitar el estreñimiento. Por esto se recomienda para personas que tienen padecimientos del estómago y de los intestinos. Además, se afirma que la avena ayuda a combatir el colesterol. Para esto se dejan 2 cucharadas de avena, preferiblemente integral, en agua durante toda la noche. Al día siguiente se revuelve bien el agua y se toma en ayunas. Hace 4 años, mi vecino padece de un ruido en la cabeza y los médicos le han dicho que no tiene nada. Quisiera saber a qué se debe esto. Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos llamó por teléfono desde San Lorenzo de Tarrazú, Costa Rica. Oigamos la respuesta. No sabemos cuáles especialistas habrán examinado a su vecino para descartar padecimientos y afirmar que no tiene nada. Sin embargo, ese ruido molesto podría ser lo que los médicos llaman tinnitus. Este padecimiento consiste básicamente en escuchar ruidos sin que realmente haya algo que los produzca. Pueden ser ruidos tan distintos como zumbidos, silbidos, soplidos o chirridos, o incluso tener la impresión de escuchar agua corriendo o aire saliendo a presión. Este problema puede estar relacionado con presión alta, por lo que consumir café, alcohol o fumar pueden agravarlo. O bien, puede ser ocasionado por infecciones o enfermedades del oído o como una reacción a ciertos medicamentos que la persona toma.
aunque los médicos dicen haber descartado cualquier enfermedad, siempre sería conveniente que la próxima vez que visite al médico, su vecino le diga si padece de alguna enfermedad, si toma medicamentos, y que le explique nuevamente lo que siente, porque a veces hay cosas que los médicos pasan por alto y que podrían darles una pista sobre el padecimiento. De manera que es muy importante que el paciente les dé toda la información que pueda. Así que dígale a su vecino que la próxima vez que vaya donde el médico le dé todos estos datos. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.